Haré una oración. Abacados, háblanos por medio tu bendito Rahakodes. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Sujeto a todos los hombres fuertes y demonios, los echo fuera en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Abba, háblanos, queremos aprender de tu palabra y llevarlo por obra. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sajín, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Queguilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes en varios idiomas y todo el material es gratuito. Se puede descargar y copiar. Vamos a ver un tema de mucha importancia y lo voy a dividir en dos partes. El día de hoy, lógico, vamos a ver la primera parte, bendito es el Abacados, y mañana la segunda parte, las 7 cabezas del dragón. Yahshua HaMashiach le reprenda. Es muy importante este tema porque si ustedes recuerdan, el 23 de septiembre se puso la señal de Betula. Y ahorita lo vamos a leer y dice despuesito en Apocalipsis que el dragón ya no prevaleció más en los aires y fue lanzado a tierra. Y eso es lo que va a suceder en breve. Tengamos en mente, amada Queguilá, el 14 de mayo del 2018. En esa fecha se conmemorará que Israel es Estado, 70 años de la fundación del Estado de Israel. Y por lógica tendrán que suceder muchas cosas antes, es decir, antes del 14 de mayo, en estos próximos días, en estas próximas semanas, y también del 14 de mayo en adelante. El tiempo ya se terminó, prácticamente ya. De hecho, estamos en el nuevo milenio y Yahshua Mashiach vendrá en la madrugada de este milenio. Ahora, el número 7 en la Tanaj, nosotros hemos aprendido que significa plenitud. También significa totalidad y significa perfección. Entonces significa plenitud, significa totalidad y significa perfección. Y esto no es cabalístico, es que en 6 días hizo Elohim los cielos y la tierra y el 7º día reposó. Entonces estamos en Shabbat y es plenitud, es totalidad, es perfección. Y después vendrá el día 8º, como nosotros ya festejamos de anteayer a ayer, por así decirlo, para que se entienda, el último Shabbatón de Sukkot, que significa la eternidad. Pero en sí el número 7 significa eso, plenitud, totalidad, perfección. Y nosotros hemos aprendido también, estudiando el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, Hisgalut, encontramos 7 Kehilot, encontramos 7 estrellas, encontramos 7 Menorot. Entonces recordemos eso. 7 Kehilot, las 7 estrellas, las 7 Menorot. Todo eso ya está explicado en los audios de Apocalipsis. Todo eso ya está explicado en los audios de Apocalipsis. Pero quiero recapitular algunas cosas. Si el número 7 significa plenitud, totalidad y perfección, y hay 7 Kehilot, más no iglesias, sino 7 Kehilot, significa que las 7 Kehilot de Asia, que están en Apocalipsis, se refiere a la totalidad en sí de toda la Kehilá mundial, desde que vino Yahshua hasta que Él regrese. Entonces es la historia resumida, por así decirlo, o representativa más bien, de toda la Kehilá mundial. Cuando tú veas en Apocalipsis, y vamos para allá, Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando tú veas las 7 Kehilot, entonces ya entiendes, bueno, se refiere a que es la representación de toda la Kehilá mundial, desde los primeros mesiánicos, Meshijim, hasta los que estamos ahora. Y recuerden que siempre ha habido mucha oposición por parte del dragón, que es Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda, y más se intensificará en estos últimos tiempos, porque él quisiera, como lo di en el tema de Natsal, él quisiera como bloquear o boicotear la venida de Yahshua HaMashiach, pero no lo va a lograr, lógico. Entonces es la historia de toda la Kehilá mundial. Por eso vemos aquí en Apocalipsis 2, la Kehilá de Éfeso, vemos en el verso 8, Esmirna,
después vemos en el 12 Pérgamo, después vemos en el 18 Tiatira, después vemos en Apocalipsis 3, verso 1 Sardis, después en el verso 7 Filadelfia y después la Odisea. Y todo eso ya está explicado en los audios de Apocalipsis que pueden encontrar en la página gozoypaz.mx. Pero nos vamos a abocar ahora a estudiar Apocalipsis, otra vez Apocalipsis 12, vamos para allá y vamos a analizar lo siguiente. Nosotros ya vimos la señal, cómo se puso en los cielos de Apocalipsis 12, verso 1 y 2. Lo voy a leer. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Todo eso ya está ministrado. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y entonces hay un video en el canal de YouTube Shalom 132 que le titulé ¿Qué pasará o qué sucederá? ¿Qué pasará el 23 de septiembre? Y pueden ponerle gozo y paz para que los remita directamente al video. Pero veamos el verso 3, que es lo que nos incumbe ahora. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Por favor, todos el 3, Omen. Ahora, hasta este momento, yo no soy astrónomo, pero vamos, apoyándonos con gente que conoce de astronomía, hasta este momento no ha aparecido otra señal en el cielo, no ha aparecido otra señal. Vimos algunas cosas sobre cierta constelación, etcétera, no sé si recuerdan eso. Sí, vimos algunas cosas, pero todo es presumible, es decir, como una presunción, digamos, no de presumir, sino de decir probablemente sea esto, pero no ha habido otra señal como tal. Entonces quiere decir que estamos esperando esa señal, porque dice también apareció otra señal en el cielo. Entonces tiene que suceder algo allá arriba. Probablemente sea un cometa que el que aparezca representando al dragón, etcétera, etcétera. Ahora, yo siempre le pregunté al Eterno por qué tenía 7 cabezas. Es decir, 7 cabezas el dragón, porque aquí está 7 cabezas. ¿Por qué? Porque hay 7 Kehilot. Y en pocas palabras, el dragón ataca las 7 Kehilot de Asia en aquel entonces. Y ahora vamos a entender más cosas sobre gozo y paz, que es lo que también nos incumbe como creyentes en Yahshua Mashiach y congregantes de gozo y paz. Aunque lo he ministrado más de 1000 veces, gozo y paz no salva a nadie. Para empezar, vamos a entender que Luzbel tenía comunión con Elohim. Tú y yo lo sabemos porque está en la Tanaj. Y su orgullo, es decir, su rebelión, o más bien su orgullo hizo que se rebelara y como número 3 cayó. Entonces vamos a entender que número 1, Luzbel tenía comunión con Elohim. Él era el ángel más bello. Número 2, su orgullo hizo que se rebelara, tú ya lo sabes. Y número 3, cayó. Ahora, 7 cabezas que van contra la totalidad. Si en un inicio tú anotaste en tus apuntes y dije que el número 7 significa plenitud, totalidad, perfección, entonces las 7 cabezas del dragón van en contra de la totalidad de la obra de Elohim. Eso es a lo que se refiere acá. Van en contra de la totalidad de la obra de Elohim. El diablo no quiere que permanezca ni una quejilá en pie. El diablo no quiere que ningún mesiánico se salve. Pero somos salvos por la gracia de Yahshua Mashiach. Entonces la idea es, tiene 7 cabezas porque ataca las 7 quejilot. El número 7 significa totalidad, perfección, plenitud. Y entonces el hecho de que tenga 7 cabezas es porque ataca la totalidad de la obra de Elohim. No pienses, amado Ak, amada Jod, que ataca parte de la obra de Elohim, o la mitad, o las 3/4 partes. No, el dragón ataca la totalidad de la obra de Elohim, de una u otra manera, y lo vamos a ver con detalle. Ahora, entendemos entonces que la mente de Hasatán es corrompida. He ministrado que en él no hay ningún atributo bueno.
Absolutamente no hay nada. Él vino para robar, matar y destruir, dice Yahshua Mashiach. Entonces, su mente, la mente de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, es totalmente corrompida, totalmente corrompida. Por eso quiere corromper, y lo logra con muchos que se dejan, corromperles totalmente su espíritu, su alma y su cuerpo, corromperles totalmente su mentalidad. Entonces es una mente corrompida y pervertida en totalidad, porque tiene 7 cabezas. Es decir, ya no estoy hablando de las Kehilot, ahora estoy hablando del dragón. Si tiene 7 cabezas, entonces es que todo él es malo, en plenitud, en totalidad, y no en perfección. Ahí sí cabe la aclaración. ¿Qué hace el dragón con las Kehilot, con los mesiánicos? ¿Qué es lo que hace? Bueno, con la gente la tiene en sus garras, pero me refiero aquí, vamos a hablar directamente de Kehilot porque estamos viendo Apocalipsis. Como número 1, confunde. Él siempre va a tratar de confundir a la gente para lograr sus objetivos. Confunde a la gente. Mira cuántas doctrinas están apareciendo. Ahora, dicen muchos, ya no hay Rosh Hodesh, ya no hay Rosh Hodeshim, ya no hay que festejar Rosh Hodeshim. ¿Saben qué? El Shabbat ahora es lunar. Y si tú ves en los apuntes de gozoypaz.mx encontrarás unos apuntes que le titulé El Shabbat lunar. Pero tiene otro título, la falsedad del Shabbat lunar. Entonces, el diablo, como número 1, confunde. ¿Y cómo lo hace? A través de falsos profetas, a través de gente malvada, perversa, corrompida en mente y en espíritu, en alma y en cuerpo, y corrompida y pervertida igual que su amo, que es Satanás. Entonces, confunde, pero a través de falsos profetas. Por eso ayer quise ministrar algo de varios falsos profetas que siempre se van a querer inmiscuir en la Kehilá, tanto local de Gozo y Paz como mundial. Como número 2, la estrategia de Hasatán, del dragón, va a divide. Él quiere dividir las Kehilot, él quiere dividir la amistad, la hermandad. Entonces 2 o 3 hermanos que se llevaban muy bien, después por la falta de conocimiento o de madurez de alguno de ellos, estoy hablando a nivel general desde hace muchos años, por favor, seamos maduros todos, va a hacer que se dividan esos hermanos antes que se amaban tanto, que cenaban juntos en Shabbat, que danzaban juntos de la mano, ahora se odian. Pero es que no hay madurez en ninguno de los 2, o en los 3, o en los 4, o en los 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y número 3, su misión de Hasatán, del dragón, es desconcertar, meter terror, meter miedo, es desconcertar, porque ya confundió y ya dividió. Entonces el número 3, su misión es desconcertar a los creyentes. Quedan desconcertados, dicen, ¿será verdad esto? ¿Será verdad el Shabbat? ¿Será verdad que Yahshua es Elohim? ¿Será verdad que Yahshua es el Mashiach? ¿Será verdad que existen los ángeles? ¿Será verdad que fuimos creados por Elohim o venimos del mono? Etcétera, etcétera. Entonces, confunde, divide, y su misión principal, ya lograda, es desconcertar al creyente. Pero todo esto no lo puede hacer él solo. Necesita de sus ángeles, de sus demonios, y necesita de gente de carne y hueso, lógico, que le sirva aquí en la tierra. Y no me estoy refiriendo a satanistas, me estoy refiriendo a gente que se dice, y voy a hablar claro, gente que se dice mesiánica y que se infiltra como serpientes dentro de las Kehilot. Eso es lo que estaba pasando aquí y lo vamos a analizar con cuidado. Ahora, ya analizando todo esto, amados Sahim, por lo tanto, entonces caemos en esto. Cada Kehilá estaba totalmente en batalla contra una cabeza del dragón. Es decir, Éfeso era atacada por una cabeza del dragón. En el caso de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, etcétera, la Odisea, cada cabeza del dragón atacaba a una Kehilá. Aquí en Apocalipsis, ahorita lo vamos a ver, amados Sahim. Bueno, ¿por qué cada cabeza para una Kehilá? Si yo acabo de decir entonces que las 7 Kehilot, amados Sahim, que están aquí en Apocalipsis, representan la totalidad
de toda, o sea, la representación, es la representación de toda la Kehilá mundial, desde los primeros mesiánicos hasta ahora. Vamos a analizarlo con mucho cuidado, y lo he dicho, amada Kehilá, que no somos los únicos ni los mejores. Esta Kehilá, gozo y paz, le plació al Eterno que no fuera nada más una, que no fuera local, sino que fuera mundial. Le plació al Eterno así. Y entonces ahí es donde tenemos todos que tener cuidado, todos los roín, encargados de obras, akenín, líderes de ministerio, empezando por mí, como roe acá. Tenemos que entender que si cada cabeza atacaba una Kehilá, porque era local, como esta es mundial, las 7 cabezas del dragón están atacando la Kehilá gozo y paz, porque es mundial. No sé si se entendió. Bueno, y Yahshua HaMashiach reprenda al diablo. Ahora, por lo tanto, entonces yo no tomo las cosas a la ligera. No tengo que tomar las cosas a la ligera, porque sé que esta congregación es atacada por el enemigo, no nada más por una cabeza, sino por las 7 cabezas. Por lo que el Eterno ha permitido que se logre hacer, porque así le ha placido, en gozo y paz a nivel mundial. Ahora, vamos a ver aquí en Apocalipsis 1 a Éfeso, ahí en el capítulo 2, dice así, en Apocalipsis 2 dice, escribe al Malach de la Kehilá en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 menorot de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces esta Kehilá está muy bien, por lo que vemos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, por si no, vendré pronto a ti y quitaré tu menorá de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces. Eso me gusta mucho a mí aquí. Que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y sigue ministrando: el que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Elohim. Entonces solamente hay una sola reprenda. No voy a volver a resumir el libro de Apocalipsis, no, pero solamente hay una sola reprenda para la Kehilá de Éfeso, que había dejado su primer amor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Vamos a desglosar. Se comenzó a relajar. ¿No estarás tú en la lista que ya no oras como antes, ya no ayunas como antes, ya no le cantas al Eterno, ya no guardas tus ojos como antes, tus manos, tus pies, ya ves más televisión y de repente te ganan los ojos ahí para ver cosa inmunda? Entonces esta Kehilá se relajó. Y hay algo importante, amados Sahim, preciosos en el Eterno Yahshua HaMashiach. Esta Kehilá se estaba fatigando, se fatigó. Dejó su primer amor. Y quiero que sepan algo, eso es algo de lo que el diablo ha querido hacer conmigo a través de muchos rebeldes: fatigarme. Es decir, en lugar de ver, oiga, Roe, vengo a contarle un sueño, a ver si el Ruach HaKodesh le dice, ¿qué es? ¿Qué significa? Sí, cómo no, a ver, dime tu sueño. Pues así, así, así. Sí, yo me pongo a anotar. Si me viene algo al espíritu, lo digo, y si no, no. ¿Para qué jugarle al profeta? No hay que hacer eso. Pero desgraciadamente mucha gente rebelde cansa al roe, lo fatiga. Y mira, yo sigo orando. Y esto que voy a decir no es para vanagloria. Dice que el Eterno que cuando ayunemos, no lo anunciemos, ¿verdad? Pero eso se está refiriendo a la gente en general. Pero yo sí te lo puedo decir. Acabó la fiesta de Sukkot, y luego yo ayunar, vámonos, rápido, ayunar. O sea, yo llegué y solamente comí una fruta por la digestión y demás, pero una fruta pequeñita, y agua, y nada más. Y orando en la noche, y en la madrugada, y en la mañana, otra vez orando, clamando, gimiendo, y acaba de pasar la fiesta. Entonces yo no me fatigo por las cosas del Eterno, sino que a veces sí la fatiga viene
en lo físico por los rebeldes. Entonces se da uno cuenta qué cabeza está atacando, qué cabeza aquí no es culpa mía, lo confieso, o sea, tal cual, o sea, yo me sigo guardando Kedushá, pero la fatiga puede venir espiritual o física. Aquí, hablando de la Kehilá de Éfeso, se empezó a relajar. Y cuando alguien se empieza a relajar y ya no ora lo que oraba, ya no ayuna lo que ayunaba, empieza a atacar una de las cabezas y rápido. Se fatigó, dejó su primer amor. Tremendo. Ahora, sin embargo, vemos cómo el eterno Yahshua HaMashiach aprueba esta Kehilá. Le dice que no puedes soportar a los malos, que has tenido paciencia, que has anunciado mi nombre, que has sufrido por amor a mi nombre, que aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos en el verso 2. Pero le dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y después vuelve a consolar a su Kehilá de Éfeso y le dice, pero tienes esto, el 6, que aborreces las obras de los nicolaitas, y ahorita vamos a ver un repaso de eso, las cuales yo también aborrezco. Entonces esta Kehilá salió aprobada por el eterno Yahshua Mashiach, porque los encargados de esta Kehilá estaban pendientes. Quiero que sepas que las primeras Kehilot, Amadoah, Hamadajot, eran realmente judíos convertidos a Yahshua, lógico. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, fueron muriendo todos estos personajes que fueron llevando las Kehilot y fueron tomando cabeza de Kehilot otras personas, y después por eso cayeron en el cristianismo de Roma. Bueno, la idea es esta entonces, que solamente le dice, aborreces a las obras de los nicolaitas. Ahora, vamos a ver aquí en el verso 8, miren, en el verso 8 dice, y escribe al Malach de la Kehilá en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y después quiero aclararles a qué se refiere pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, lo voy a aclarar, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Recuerda, el número 10 es prueba, es prueba. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero aquí estamos viendo vamos a ver cuáles son las cabezas del dragón y cómo opera esto en lo espiritual. Tenemos que irnos al espíritu, o sea, a la cosa espiritual. Los viajes astrales son malos, pero se puede viajar en el espíritu, en el Ruach HaKodesh. A lo que voy es a lo siguiente, dicen los profetas, y me llevó en el Ruach. Son visiones, pero más visiones junto con revelaciones. Entonces, en el ámbito espiritual, en el caso, por ejemplo, de Esmirna, está operando la cabeza de aflicción. Anótenlo, por favor, y después van a ver cómo ya ha armado todo el tema, y si me lleva más tiempo darlo, pues ocuparemos más días. Está la cabeza de aflicción, pero también está operando la cabeza de blasfemia aquí. Y ahorita quiero que esperen tantito para que yo les diga qué está operando la blasfemia. Miren, yo conozco tus obras y tu tribulación, ahí está la aflicción, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia, ahí está, la cabeza de blasfemia. Ahora, vamos para la siguiente. En el caso, permítanme un poquito ir de aquí para allá. Quiero, por favor, que ahora vayamos hacia Tiatira, en el verso 18. En el verso 18. Entonces llevamos cabeza de aflicción y cabeza de blasfemia, ¿sí? En el verso 18. Y escribe al Malach de la Kehilá en Tiatira, el hijo de Elohim, el que tiene ojos como llama de fuego, aleluya, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Eso ya quedó ministrado, ¿de acuerdo? La vestimenta de Yahshua.
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, aquí está operando otra cabeza del dragón. Ahorita les digo cuál es, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y es que aquí está entremezclada la cabeza de Jezabel, ahorita no lo anoten, y la cabeza de los nicolaitas, o sea, la doctrina de los nicolaitas más bien. Sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, el verso 21, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El verso 22. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las quejilot sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, llámese Cábala, para que se entienda claro, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando de trigo y cizaña. En una misma quejilá había gente que toleraba esa doctrina de Jezabel, pero al mismo tiempo había gente, hermanos mesiánicos de aquel tiempo, que no toleraban ese tipo de pecado. Se va entendiendo claro, ¿verdad? Y dice el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Abba. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las quejilot. Ahora, aquí en Teatira está otra cabeza, la cabeza de encantamiento. Es una cabeza que está aquí, en esta quejilá, digamos, me refiero a Teatira, y que en esta congregación Gozo y Paz hemos tenido mucha lucha contra ese tipo de cabeza, la cabeza de encantamiento. Ahora, vamos a ver en el caso de Pérgamo, y ahorita esténse tranquilos, le van a entender muy claro a todo, van a ver. Vamos por favor a Apocalipsis 2, verso 12. Verso 12. ¿Lo tienen? Y escribe al Malach de la Kehilá en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, eso ya lo ministramos, ¿se acuerdan? Por eso es muy importante ministrar primero la vestimenta de Yahshua para entender todo esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Recuerdan? El templo de Zeus, que actualmente parte del templo está en Alemania, en Berlín. Y dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Eso ya lo ministré en el audio de los audios de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aquí hay otra doctrina, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Eso está en Números 25, ya lo vamos a estudiar en las Parashot. Ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Increíble, pero aquí también están los nicolaitas. Entonces, esa cabeza también equivale a encantamiento, es un encantamiento de Satán. Ahora vamos a ir, por favor, y ahorita le van a entender más claro. Vamos a Sardis, en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 dice así: escribe al Malach de la Kehilá en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Anótenlo en sus apuntes, cabeza de muerte. Eso es terrible, amados. Y no sabes las luchas que he tenido yo que pasar. Ni siquiera a veces los ancianos saben esto. No porque no quiera yo compartirles, sino que es algo ya personal, como Roe, como Shaliach, estar orando, clamando, gimiendo, porque la quejilá no caiga en las manos, en las cabezas de Hasatán, del dragón. Pero esto es real, esto es real. Luego dice el 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ¿te das cuenta? Gente salva también aquí. Y andarán conmigo con vestiduras blancas, bendito Yeshua Mashiach, porque son dignas. Entonces por eso lo he dicho, hay Kadoshim y Kadoshot acá, y hay trigo, hay cizaña también, hay trigo y cizaña acá. Porque lo dice la Tanakh, lo dice Yeshua Mashiach. Dice el 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Abba y delante de sus ángeles. Entonces, alguien que pueda tener la salvación, y esto no es una doctrina pentecostal, porque nosotros no somos pentecostales, somos mesiánicos, guardadores de Torah, guardadores de todos los pactos, la salvación se puede perder. Se puede perder. Y dice el 6, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. Entonces, aquí está en Sardis la cabeza de muerte. Ahora, vamos hacia Filadelfia, en el 7. Escribe al Malach de la Kehilá en Filadelfia, esto dice el Kadosh, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Voy a ministrar eso. Sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tú. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Elohim. Y sigue ministrando. Ahora, en Filadelfia estaba, por lo que acabamos de leer, aquí está atacando la cabeza de aflicción y también la cabeza de blasfemia. Y vamos a ver la Odisea. Vayan anotando nada más lo que yo les voy dictando. La cabeza de aflicción y de blasfemia, igual. Vamos a ver la Odisea en el 14. El verso 14 dice, escribe al Malach de la Kehilá en la Odisea, aquí el Omé, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya lo expliqué, el agua tibia causa náusea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, o sea, la salvación, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En los audios de Apocalipsis que están en la página gozoypaz.mx explico punto por punto, para no entretenerme, no lo voy a hacer ahora. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todo esto está explicado. Ahora, en esta Kehilá está la cabeza de ignorancia y de rebelión. Fíjate cómo no estaban, ignorancia y rebelión, cómo no estaban operando todas las cabezas en una sola Kehilá, porque eran Kehilot locales. Pero lo que el Eterno puso en mi corazón cuando yo hice este tema, y todo es por revelación, porque no soy nada. Bendito es Yeshua Mashiach. El único grande es Yeshua Mashiach. Entonces, están operando esas dos cabezas en la Odisea, ignorancia y rebelión. Pero como esta Kehilá, gozo y paz es mundial, operan todas las cabezas del dragón. Y entonces la santidad que tiene que tener el Roe debe de ser una santidad extrema. Por eso te he ministrado todo lo último que tú oíste en la fiesta de Sukkot. Porque si el Roe estuviera mal, no en santidad, desviando sus ojos, no guardándose, no orando, no ayunando, etcétera, etcétera, siendo un ladrón, imagínate. O sea,
tiene que estar en una santidad extrema, tengo que estar en santidad extrema, y los que quieran unirse conmigo, aleluya. Y yo sé que hay Kadoshim y Kadoshot acá, pero vamos aún más para arriba. Vamos aún más para arriba. Sí, Roe, ciertamente, sí, yo oro y ayuno, pero mis ojos se me desviaban. Ya no se te van a, que no se te desvíen. Guárdate y verás la diferencia. Verás la diferencia, tendrás revelaciones, tendrás visiones. Te revelará el Eterno cosas como estas. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo se empieza? Porque debe de haber esta pregunta, ¿cómo se empieza? ¿Por qué se afligió? ¿Vino blasfemia? ¿Vino encantamiento? Bueno, la respuesta es, a nivel general, se empieza con desánimo. Dicen las gentes, las personas o los que se dicen mesiánicos, ¿qué caso tiene que yo siga adelante? ¿Qué caso tiene que yo vaya a la Kehilá? ¿Qué caso tiene que yo guarde el Shabbat? ¿Qué caso tiene que yo vaya a la fiesta o guarde las fiestas? ¿Qué caso tiene que yo me guarde en santidad? ¿Qué caso tiene leer más la Tanaj, estudiar las Parashot otra vez? ¿Qué caso tiene esto? Pretextos millones de pretextos. Entonces, grábate muy bien esto, amado Aga, amada Jot, no sea que tú estés en ese plan, pero si no, para que tú identifiques a otro y le ayudes. Porque el que esté más grande espiritualmente tiene que ayudar al más débil. Eso dice Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh. Entonces se empieza con eso. ¿Qué caso tiene que yo vaya a la Kehilá? ¿Qué caso tiene que yo siga en mi ministerio? ¿Qué caso tienes? Te está susurrando un diablo ahí. Ahora, lo primero que ellos se responden a sí mismos, o sea, esta gente que dice, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso? Es, no vale la pena. Ellos dicen eso, pero se lo está dictando el diablo. No vale la pena, mejor vuelvo al alcohol, era yo más feliz ahí. Y no es cierto. O era yo más feliz con la droga, o grafiteando paredes y demás, o perdido en la pornografía. Entonces empiezan con desánimo. ¿Qué caso tiene? Recuerda. Y después no vale la pena seguir. Y entonces después se reprueban. Y entonces ya se quitan la vestimenta, porque la vestimenta son las acciones justas de los Kadoshim. Porque los zip-zip representan los mandamientos. Sin embargo, hay gente que todavía trae los zip-zip, pero realmente no guarda bien la santidad, no guarda la Torah, no guarda la santidad, no guarda el Shabbat, no guarda las fiestas, no se guarda en sus ojos, en sus manos. Bueno, ahora, Eva, fue engañada por no permanecer con los ojos hacia el Eterno. O sea, ella desvió sus ojos en lo espiritual y en lo físico, y no desvió sus ojos y dejó de ver al Eterno, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, y desobedeció, y entonces vino todo el engaño. El árbol del bien y del mal, sí recuerdan ya todo eso, yo sé que ya se lo saben de memoria. Entonces Elohim, Yahweh, los previno tanto a Adán como a Eva. No coman, de todos los árboles pueden comer, pero de este árbol no pueden comer. Bueno, siempre, caray, si había de tantas cosas deliciosas que comer, ¿por qué comer de ese árbol? Pero desgraciadamente nosotros podemos pensar así, no sé, pero vamos a hablar de los Kadoshim. Entonces nosotros pensamos, pero ¿cómo comieron de ese árbol? Pero otros que están dentro de nosotros, porque por eso está dando este tema, ellos pueden decir, sí, es cierto, ¿cómo comieron de ese árbol? Pero al mismo tiempo tú también sigues comiendo de ese árbol, porque el Eterno te tiene engañado con una de sus cabezas. Te tiene engañado. Y vamos a suponer que tú no estás pecando voluntariamente, pero te aflige. Y te crees la aflicción y después te crees un mártir. Y pobrecito de ti, pobrecita de mí, viene culpabilidad. Pero a lo mejor estás buscando el pecado voluntario y entonces te viene muerte espiritual, y el Eterno no lo quiera. Después de la muerte espiritual viene la física, el Eterno no quiera ninguna de las dos muertes. O empiezas a blasfemar el nombre de Elohim, niegas que Yahshua es el Mashiach. Ha habido Roim que ya no creen que Yahshua es el Mashiach y menos Elohim. Ha habido ex-Roim, pues ahora digo, que antes danzaban con nosotros y ahora nosotros les apestamos, por así decirlo, y ahora guardan judaísmo puro, con cábala y cuanta cosa.
para que veas cómo actúa el dragón, o sea, con un encantamiento terrible, y se los llevó así, vámonos, pero por sus propios pecados. Sí, es el desánimo, como empieza a volver a decir, el desánimo, ¿qué caso tiene que yo siga? ¿Qué caso tiene? No vale la pena. Y les pone un cassette, un disco, escucha a este rabino, mira, ese rabino sí sabe, Palacios es un tonto. Y entonces, sí, pues sí es cierto, está explicando que si yo no como pan en las mañanas me atacan los duendes durante la mañana. Terrible. Todos esos libros yo los tengo, no te voy a enseñar eso, ¿verdad? Pero quise ponerte algo. Algún día yo oí una explicación, vino un rabino de Jerusalén y yo bendigo a ese rabino, no tengo nada en contra de él. Pero vino el rabino a México, Distrito Federal, etcétera. Eran unas filas para entrar a la sinagoga, decían ellos, y eso les estuvo, porque eso quedó grabado y después a mí me regalaron esa grabación en disco. Y entonces yo todo el tiempo me puse a oír, ya tiene un par de años esto, dije, bueno, a ver qué hay. Y todo el tiempo yendo como queriendo el alimento sólido, no sé si me doy a entender, como cuando estás esperando algo sólido. Y todo el tiempo fue que si no comes pan en la mañana, te atacan los duendes en la mañana. Y yo, como con hambre, y se acabó, se acabó. Teniendo a Yahshua. ¿Para qué queremos eso? Pero vamos, tú dirás, ¿para qué lo oyó? Bueno, lo oigo para prevenirte, como en este caso. Si no conocemos esta doctrina, si no yo conociera la doctrina de los testigos de Jehová, de los mormones, de la luz del mundo, etcétera, ¿cómo te prevengo? Tenemos que estudiar de todo. Pero si estoy maduro, si estamos maduros podemos estudiar eso, si no mejor ni meterse. Bueno, ahora, ¿qué pasó entonces, en forma de pregunta, qué pasó con Adán y Java? Ella fue engañada por la serpiente, vio que el fruto, tú lo conoces, del árbol era deseable. Deseable, sí me gustaría que pusieras esa palabra. Deseable y dador de vida. Fíjate cómo lo engañó el diablo, cómo la engañó el diablo. Era deseable y que la manzana o el árbol iba a ser dador de vida, si el dador de vida es el Eterno. Bueno, aquí fíjense muy bien cómo la engañó, porque eso se puede incluir en las parashot, pero el dador de vida, un árbol, una manzana, el dador de vida, sí, en cuanto el mundo. No sé si me di a entender, es una paradoja. O sea, el dador de vida en cuanto, a ver, sacíate del mundo, órale, come, bebe, regocíjate. Ten relaciones sexuales con quien se te pegue la gana. O sea, yo conozco gente, porque como médico se conoce mucha gente, en muchos casos, gente que en una sola noche tiene relación con 20 mujeres o 20 hombres diferentes. ¿Te imaginas lo que es eso? El pasadero de demonios. Ahora, mucha atención. El engaño total es que la muerte parece vida y la vida parece muerte. Anoten eso, por favor. Entonces, ese es el engaño que pone Hasatán a través de sus 7 cabezas. La muerte parece vida y la vida parece muerte. Es como lo que está en Isaías. Hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. ¿Está? Entonces la muerte parece vida y la vida parece muerte. Entonces le dice el diablo a alguien, drógate y vas a sentir muy bonito y mira, te vas a olvidar de tus penas y vas a ver cosas de colores y demás. La muerte parece vida y la vida parece muerte. Increíble. Ahora, la cabeza del dragón de engaño, porque están entremezcladas las cabezas, ahorita lo vamos a ver con calma, destruye la visión del creyente. Tú tienes una visión, Yahshua HaMashiach. Bueno, con su cabeza de engaño te puede destruir la visión que tú tengas de Yahshua. Y mira, por eso gente ha apostatado y negar a Yahshua. Y otra cosa, con esa cabeza te hace dudar de las promesas de Elohim. Y por eso no prosperas en nada.
y yo te deseo bendición, pero no prosperas ni espiritualmente, pues ponte a orar y ayunar. Fuera de Shabbat, no prosperas en tu negocio, hay una maldición que está operando ahí, por favor, hay que entenderlo eso, porque te hace dudar de las promesas de Elohim. Yo te he dicho esto, yo soy médico, yo no sé vender pasteles, pero si tú me das una charola de pastel, con pastel, y me dice, Roy, a ver, véndala usted en el centro, te la vendo, porque creo en el Eterno. Y al rato llego y aquí está la ganancia, fuera de Shabbat, lógico, aquí está la ganancia del pastel, porque tengo fe, yo estoy seguro que lo vendo. Fuera de Shabbat, bueno, hace mucho tiempo yo fui vendedor de pilas de esas grandotas, de las chiquitas, de las cuadradas con las que hasta nos dábamos toques en la lengua. ¿Sí recuerdas? Que por eso hasta las orejas como que se hicieron más grandes. Pero fui vendedor de pilas y entonces yo me fui con un tío recorriendo todo, desde Puebla, desde los pueblos, bajamos por Guajuapan de León, yo tenía 13 años y él llevaba su camioneta cargada, era una camioneta grande cargada de pilas y yo me bajaba señor, ¿necesita usted pilas? No, muchacho, no, niño, no, ahorita no, tengo bastantes pilas, pero fíjese usted, y si hay un apagón y le vienen a pedir muchas pilas, etcétera, podía haber un apagón. En esa época estaba lloviendo mucho y demás. Tienes razón, chamaco, tráeme 2 cajas. La cosa es la fe y no la labia, O sea, no hay que engañar a la gente, pero la cosa es que tengamos fe. Entonces, la cabeza de engaño destruye la visión del creyente. No permitas eso. Y te hace dudar de las promesas de Elohim. Dice que seríamos cabeza y no cola, que prestaríamos y no pediríamos prestado, que estaríamos bendecidos. Bendito serás en tu arteza, además, bendito serás en tu entrada y tu salir. Todo eso es real, no es una mentira, es real. Ahora, ¿qué recomendación dio Yahshua a las Kehilot? ¿Qué recomendación dio Yahshua a las Kehilot? Arrepiéntete. En el caso de Éfeso, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Entonces, así como te enamoraste de Yahshua algún día, arrepiéntete y vuelve a eso, rápido. Sí se puede, ¿cómo de que no? Yo sigo más enamorado de Yahshua que nunca, cada día más. Recuerda lo de las vírgenes, no puedo vender el tiempo que yo he pasado con el Eterno, ni tampoco puedo comprarlo. Eso solamente es la experiencia que cada quien tenga en comunión con el Abacados. Arrepiéntete, le dijo a la Kehila, y vuelve a tu primer amor. Aleluya. Y no hagas caso, lo estoy parafraseando, y no hagas caso a los servidores del diablo, es decir, a los nicolaitas, y ahorita vamos a ir para allá. Ahora, la lucha es netamente espiritual. Y es desde aquí de la tierra, aquí mismo en la tierra. Recuerda que los demonios son territoriales. Eso lo ministro en los audios de liberación, basado a la Tanaj, no son inventos míos. La lucha espiritual es desde aquí. Vamos por favor a Mateo, vamos para allá, a Mateo, en el capítulo 13, vamos para allá, a Mateo, en el capítulo 13, Mateo 13, en el verso 24, y lo voy a leer hasta el 30. Mateo 13, 24, cuando lo tengan me dicen un amén. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso hace el diablo al mandar los falsos profetas. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, sus ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y aquí es cuando dice Yahshua que cuando haya 2
Uno será llevado y el otro será dejado. Porque los dejados somos los salvos. Y los que está llamando ahorita son los pecadores. Los está llamando a juicio. Por eso es toda esa matazón. Y todo lo que está sucediendo. Terrible, ¿no? Eso ya lo hemos ministrado. Entonces, a ver, la lucha espiritual es desde aquí, desde la tierra. Hay trigo y cizaña y no podemos arrancar la cizaña. Tenemos que seguir hasta el final, hasta que Yahshua venga y Él lo hará. Pero mientras Él viene, dice el Eterno que no toleremos la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, de Jezabel, etcétera, etcétera. A los que se dicen ser mesiánicos y no lo son. Ahora ya vamos entendiendo. ¿De acuerdo? Porque muchos se han referido, sí, los de gozo y paz ni son judíos y se dicen ser judíos y no lo son. No, no se refiere a eso, ya lo ministré también. Ahora, pongan atención, la lucha es por la tierra donde están. Es decir, donde está una quejilá es la lucha. No nada más es lo espiritual ahora, es en la tierra. La lucha es por la tierra donde está. Por eso yo soy tan celoso de este altar. Porque cualquier demonio quisiera estar acá y muchos han estado acá, pero han sido echados. Vámonos. Entonces la lucha es por la tierra donde están. La palabra de Elohim que provee la materia para nuestro crecimiento espiritual está aquí, es su bendita Torah. Entonces quisiera el diablo hasta botar los techos de esta congregación. Por eso apenas hubo un viento muy tremendo, muy terrible. Yo estaba ministrando y le dije a los hermanos, permítame tantito, voy a orar. Y atar diablos y echarlos fuera. Se van a otro lado, aquí no, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y se calmó el viento. Eso es real. Ten fe y hazlo. Y es real. Porque quisiera los demonios arrancar el techo y pues ya no tenemos dónde ministrar, vámonos de acá, vamos a otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que estar, pero si yo sigo ministrando, ajá, sí, entonces tu mamá, ¿qué? ¿Estaba enferma? Sí, y el viento, el vientazo, ¿no? Ah, ¿y luego qué más? No, pues me salió un barrito en la nariz, ajá, ¿y luego qué más? ¿Y yo no hago nada? ¿O los ancianos no hacen nada? ¿O tú como congregante no haces nada? Tenemos que actuar rápido, rápido, aleluya. Ayer mientras estaba esa música mundana, yo retiraba el micrófono y hacía una oración para que los nuevecitos no se asustaran, pero hacía una oración reprendiendo esos diablos. Y al cabo de un rato se cayó. ¿Quién recuerda la música mundana? Bueno, no quiere decir que estuvieras, pero sí había música mundana por acá cerca, ¿no? Y después se cayó y nos seguimos gozando. Bueno, entonces eso es la guerra. Todo el tiempo hay que estar así, hay que estar pendiente. No es que yo esté obsesionado, es que hay guerra. Es una guerra. Si no nos diría el Eterno, ponte la armadura. ¿Para qué? ¿Es así o no? Bueno, entonces dice Yahshua que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Ahora, la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Ya lo hemos aprendido aquí ahorita en Mateo 13. Las semillas del diablo siempre tuercen la palabra, deforman la palabra y pervierten la palabra del Eterno. La semilla de la cizaña, o sea que es de Satanás, va a torcer la palabra, tuercen la palabra, deforman la palabra y pervierten la palabra. Y en lugar de ser humildes las gentes y decir, caray, vengo a aprender, no sé nada. No sé nada. O alguien me puede decir ahorita la parashá Nitzavim. Me doy a entender, vamos aprendiendo todos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué llegar y decir, traigo palabra? Vamos, no seamos payasos, ¿para qué tanta cosa? Si no sabemos nada. Empezando por mí, vamos aprendiendo Torah, aleluya. Seamos humildes, seamos humildes. Entonces, ¿qué hace la cizaña? Tuerce, deforma y pervierte la palabra de Elohim. Ahora, ya sabemos que el trigo es la verdadera quejilá de Elohim. Y la cizaña es la gente apóstata que está desde acá. Ni siquiera tiene que salirse y quitarse la kipa o la barba. No, está desde acá, ya es apóstata. No creas que una persona es
fuera de la quejilá y ya apóstata. No, desde aquí ya está apóstata. No sé si me di a entender. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención lo que voy a administrar. Por cada crecimiento espiritual que tú y yo tengamos, hay un ataque de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Por cada crecimiento espiritual va a haber un nuevo ataque del enemigo a través de una de sus cabezas. Por cada crecimiento espiritual. Entonces no temas. Tenemos al Eterno, ya ministré sobre el Salmo 27. Aleluya. Pero cada crecimiento espiritual que tú tengas, ¿quieres más unción? Sí, Roe, sí quiero más unción. Prepárate, porque te va a venir un ataque fuerte. Y si no estás firme, entonces vas a caer. Pero si estás firme, prevalecerás. Y entonces, aunque un ejército acampe alrededor tuyo, no pasa nada. Aleluya, no temeré, dijo el rey David. Aleluya. Ahora, en Apocalipsis 2:6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Por favor, todos el 6, amén. 2:6, otra vez, amén. Ahora pongan atención, no es necesario ir a una iglesia satánica y ver la cruz invertida y ver gente vestida de negro con sus capuchas y sus cosas del diablo para decir, este es un sacerdote satánico. No, los nicolaitas, si tú quieres ponerlo así, la doctrina es, ponlo así, sacerdotes de Hasatán, sacerdotes del diablo. A eso se refiere aquí. No es necesario. Ahora, aquí, o sea, en cada quejilá hay gente, o no en cada quejilá, aquí lo estaban aborreciendo, ¿no? Pero en otra lo estaban amando a los sacerdotes del diablo. Es que les gusta a la gente. Llega alguien y dice, ¿Palacios te enseña cábala? No, pues está muy mal. No te enseña nada. Mira, yo te voy a enseñar los secretos. ¿Quieres que te abra la puerta de la cuarta dimensión? Psst, ni su puerta del baño abre este inútil. Es la realidad. Ahora, entonces te empieza a embaucar con eso. Bueno, ese es un sacerdote del diablo. Créemelo. Si no lo quieres creer es tu problema. Pero, ¿cómo vamos a recreer en la reencarnación, por favor? Esa es una doctrina satánica. ¿Es sacerdote del diablo entonces, sí o no? Bueno, entonces ponle Apocalipsis 2:6, sacerdotes del diablo. Ahora vamos al 2:14. Al 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Anota, esto es diferente. Esos son profetas de Satanás. Es muy diferente a ser sacerdote, a ser profeta. ¿Te das cuenta cómo el diablo copia todo? Naví, profeta, Cohen, mal traducido como sacerdote. Esos son profetas de Satanás. Balaam era profeta del Eterno o del diablo. ¿A quién servía? ¿A quién sirvió, pues? Al diablo. El Eterno le dio la oportunidad de que fuera un medio de bendición, pero después él pervirtió todo. Y además ni era israelita, ya lo hemos dicho, y en los estudios que dimos de la tradición judía verdadera, este tipo tenía la joroba, era el clásico brujo, pues, para que se entienda. Son profetas de Satanás. Entonces, cuando alguien venga aquí y te empiece con cosas de este tipo, porque eso se da, perdón que sea tan explícito en muchas cosas, viene el Día de Muertos y tu abuelita va a poner ofrenda porque ella no cree en la Torah, pero tú después de eso puedes romper maldiciones y comerte la fruta y el mole. ¿Tú crees que es así o será un profeta de Satanás? Es un profeta de Satanás. Eso está entregado a los ídolos. Va a haber cantidad de muñecos ahí, incienso del diablo y demonios ahí danzando. ¿Cómo se va a comer uno eso?
No se pueden romper ahí maldiciones porque ya fue ofrecido al diablo. ¿Sí se entiende? Sí. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, esto abunda, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esos son maestros de Satanás. ¿Te das cuenta cómo copia los dones del Ruach HaKodesh, los talentos más bien, los dones? Maestros de Satanás es otra cosa. Porque si tú ves, Balaam quería profetizar bendición, llegaba Balac y le dice, no, maldíceme este pueblo. Sí recuerdan todo eso, ¿verdad? Y acabaron pecando y hubo cantidad de muertos. Pero bueno, no es la idea esa ahorita dar ese tema, no. Pero si tú ves, vamos bien, sacerdotes, profetas de Satanás, y aquí dice que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, y los que enseñan son los maestros. Y aquí por eso ponle Apocalipsis 2:20, maestros de Satanás. Todos ellos están usados por una cabeza del dragón, una de las cabezas del dragón, para engañar a la Kehilá. Sí, ¿vamos bien? Ahora, el 2:9, perdón que vaya yo en este orden para que se le entienda bien. 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por favor, todos fuerte, el 9, amén. Ahora vamos a hablar un poquito de los nicolaitas, porque ha habido mucha confusión en eso. Son todos los que enseñan también desviaciones morales, aunque se podía confundir con los de Jezabel, pero voy a explicar más, porque parecido a Jezabel, el nicolaíta o los nicolaitas usurpaban la autoridad. O sea, en pocas palabras, querían que ser como la autoridad. En este caso, si alguien quiere ser como el Roe, por ejemplo, no, pues yo quiero ser como el Roe. ¿Por qué? Pues si él puede, ¿por qué yo no? Se usurpa la autoridad. Es parecido a lo de Jezabel, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora, permítame decirles esto. La palabra nicolaíta, anótelo, Nico, quiere decir en griego conquista o dominio de. Conquista o dominio de, ¿te das cuenta? Usurpación. Y Laos, L-A-O-S, Laos, de ahí viene nicolaíta. Laos quiere decir pueblo, gente, y de ahí nace la palabra laico. ¿Vamos bien? Ahora, si tú te das cuenta, tanto en Éfeso como en Pérgamo, bendito es su nombre, en la Kehilá de Éfeso aborrecían a los nicolaitas, pero en el verso, en Apocalipsis 2:15, vemos a Pérgamo, pero ahí retenían la doctrina, miren, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ve dos Kehilot diferentes. Éfeso aborrecía la doctrina de los nicolaitas, eso tú lo tienes en el verso 6, Apocalipsis 2:6. ¿Sí tienen ese 2:6? Ya lo leímos, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora veamos la comparación en el verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, Éfeso aborrecía, Pérgamo se quedó con parte de esa doctrina. Entonces, Yahshua Mashiach está reconociendo en la Kehilá de Éfeso que reconocía el rechazo de la obra de los nicolaitas. Pero en Pérgamo, Yahshua reprime por acoger la doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué es esa doctrina? Libertinaje. Y eso abunda en las Kehilot que se dicen mesiánicas. Por eso aquí hay disciplina, hay orden, hay santidad, hay limpieza, debe de haber orden.
Los niños no tienen que andar corriendo aquí entre las mesas de Shabbat, ellos están en la escuelita. Los adontoqueas tienen que subir de una forma y bajar de otra forma. Los ajim de la orquesta, todo en orden, todo en orden. Si no, todos estaríamos cayendo en esa doctrina de los nicolaitas y cada quien hiciera lo que se le antoja. Ahora, ¿qué son los nicolaitas? Orgullosos, hacen negocio, te estoy hablando de los de ahora, hacen negocio con la palabra. Los disque rabinos o morín de la Torah dan licencias para pecar. Ellos no se dan cuenta, pero de ahí nació la doctrina de los gnósticos, de los nicolaitas. Los nicolaitas decían, si tú ofreces algo a los ídolos, después puedes hacer un exorcismo para que se salgan los demonios de la comida y te la puedes comer. Lo que yo dije ahorita de la ofrenda de los muertos. ¡Qué increíble! Licencia para pecar. Eso no existe, no existen ni las licencias para pecar, ni que se vayan los demonios y ya se consagró o se sacrificó algo, para los ídolos. Eso decían, entonces exorciza el alimento y te lo comes. Ahora, en el 2.14 se habla de la doctrina de Balaam, que es fornicar. Miren cómo está todo junto, amada Kehila. Dice en el verso, voy a leerlo, el 2.14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A eso se refiere. Ahora ya quedó claro, ¿verdad? Y a cometer fornicación, lo que pasó en Números 25, está relatado. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y una de las doctrinas de los nicolaitas era intercambiar esposas. Increíble. Eso en una quejila. Pero si yo les platicara, gracias al Eterno, bendito es su nombre, y porque yo pongo orden acá, el Eterno, gracias al Eterno en primer lugar. Pero si no hubiera una de porquerías, y con tanta gente expulsada hubieran hecho lo que hubieran querido, y tú en tu momento no lo entendiste y dijiste, pero ¿por qué el Roe corre así a la gente? Ahora lo entiendes. Ahora lo entiendes, tú dirías, pero ¿por qué es así el Roe tan agresivo? Sí, porque tú no entendías en ese momento el problema que se estaba enfrentando. Y tú como que te quisiste aliar con los nicolaitas, fíjate lo grave. Y te quisiste juntar con los de la doctrina de Balaam. Pero yo aquí no iba a abrir la boca y decir cosas de secreto pastoral, ¿verdad? Y yo te dije, no, quita esas fotos que tienes con estos impíos. Quita esas fotos de tu Facebook. Y tú, ¿pero por qué lo es así? Porque eran de la doctrina de Balaam, doctrinas de nicolaitas, las cabezas del dragón operando. ¿Ahora entiendes ese bello grupo? ¿Ahora entiendes ese bello grupo? ¿Ahora entiendes ese bello grupo? Por eso es más allá de lo que tú puedes ver. Ahora vas a ver más. Pero es más allá, amados preciosos, es más allá. Por favor, por eso yo les pido que siempre, antes de juzgar una decisión que yo tome, ores, ayunes, etcétera, y te pongas a pensar, no te maldigas así nada más, pero ¿por qué el Roe o los ancianos, o el Roe directamente hace estas cosas? Yo sé el por qué. Y no estoy ni histérico, ni sufro melancolía, ni depresión, ni nada de eso. Sé para lo que estoy, que se guarde la santidad en esta quejila. Aleluya. Ahora, miren, sobre la sinagoga de Satanás, que está aquí, bendito sea tu nombre, en 2.9, es aquellos. No se está refiriendo a ti y a mí, nosotros somos israelitas. No, se está refiriendo a eso, a aquellos que profesan un grado de espiritualidad mayor, pero que no lo tienen. De los que se dicen ser judíos y no lo son.
aquellos que profesan, por favor anótenlo, aquellos que profesan un grado de espiritualidad mayor, pero que no lo tienen. O sea, que no lo poseen. Y entonces se mezcla la verdad con error. Y entonces es error total. Se mezcla la verdad con error. Como en el caso de Balaam. Hizo que el pueblo abandonara a Elohim, su vida de consagración a Elohim, y se entregaran a unas prostitutas. Y fue el pecado de Baal-peor. ¿Recuerdan eso? Dejaron al Adón por irse con el señor Baal. Adulteraron, fornicaron. Y si yo te tuviera que contar todas las experiencias que he tenido que pasar aquí con la Kehilá desde que se inició, y tú a veces dices, pero ¿por qué? No, pues voy a saludar a mi aj allá afuera, voy a saludarlo, y no sabes a quién estás yendo a saludar a un sacerdote del diablo, te lo digo tal cual, a un profeta de Satanás, a una maestra o maestro de Satanás, no lo sabes, no lo sabes. Pero algún día el Eterno va a destapar todos los pecados. Y entonces comprenderás, caray, por eso el Roe me prohibía esto. Pero tú no entiendes eso, porque todavía te vas en tu carne, en tu sentimentalismo, y tienes que entender más. No estoy loco, amados preciosos, amo el rebaño. Yo amo a Yahweh sobre todas las cosas, quien es Yahshua Mashiach, pero amo al rebaño, por eso te prevengo. Hemos entendido entonces claramente, aquí por ejemplo, en Apocalipsis 2:20, lógico, Jezabel, fornicación, y de eso, caray, abunda. Un fornicario, vámonos para afuera. Una fornicaria, vámonos para afuera. Tú tienes contacto con los fornicarios, vámonos para afuera. No se tolera eso. Y a veces se trata de esconder la gente y dice, no, que no vean que yo voy a ver al fornicario y a la fornicaria. No, que no vean. No, el Eterno destapa todo. El Eterno destapa todo. ¿Y cuáles son las medidas del Roe? Bueno, tú quieres tener contacto con esa maestra Jezabel que enseña a los hijos a fornicar, lárgate de aquí también. Vete de aquí, no cabes aquí. Ahora se entiende. No, pero yo quiero ir a saludar a mi hermanita. No, yo quiero saludar a mi hermanito. No entienden. Ahora sí van a entender. Eso espero. Que entiendan que no se puede jugar con fuego. Y Yahshua viene pronto. Y Él viene por los calientitos en la Torah. Aleluya. Ahora, otra parábola encontramos, perdona que vaya de aquí para allá, entre la vid verdadera y la vid silvestre. ¿Recuerdan eso en Romanos 11? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Eso lo dijo Rab Shaul. Pero vamos a ver, la vid silvestre, miren, se ha considerado que la vid, pongan atención, se ha considerado que la vid, el olivo natural es Judá y después la casa de Israel es el olivo silvestre injertado. Sí, claro que sí se refiere a eso, pero te voy a decir a qué se refiere exactamente ya en lo espiritual, porque es la Tanakh misma la que habla por sí misma, pues. La vid natural es en sí aquella que se mantiene en el eterno, y la que es injertada es la que apostató. Sí se me doy a entender. Pero por la compasión del Eterno, tú y yo estamos acá, nuestros padres de nuestros padres, de nuestros padres, nuestros padres, de nuestros padres hacia arriba. Ellos apostataron, dejaron a Yahweh, el pecado de Jeroboam. ¿Quién recuerda todas esas ministraciones de Primero y Segunda de Reyes? Entonces se apostató, bueno, a eso se refiere. Entonces la vid verdadera y la vid silvestre. La vid silvestre es la Israel apóstata. Por la inmensa compasión del Eterno, tú y yo estamos acá y nos restauró. Aunque hay trigo y cizaña aquí y allá. Vuelvo a repetirlo porque está en la Tanaj. Entonces, a ver, la vid silvestre, pues, o la que es injertada, es la Israel apóstata. Por la inmensa compasión del Eterno nos volvió a considerar. Bendito es su nombre. Ahora, la vid silvestre son los rebeldes, los incontrolables, los hipócritas. Y eso abunda, ¿eh? Y es como si habláramos de la cizaña.
Es lo mismo. La vid silvestre se refiere a los rebeldes, a los que son incontrolables, a los que son hipócritas. Y voy terminando porque ese es un tema bastante largo. Ahora, pongan atención y voy terminando. Si se vence, amados Sahim, ¿sí me escuchan? Si se vence a esta cabeza de Satanás, del dragón, del engaño, y a los sacerdotes del diablo, entonces el Eterno da una bendición especial a los que dicen: yo no tengo nada que ver con sacerdotes y maestros del diablo. Y entonces el Eterno da bendición adicional. Y tú lo has visto en la Quejilá. Tú lo has visto. Entonces, si se vence a esa cabeza del dragón, del engaño, a través de sus sacerdotes del diablo, maestros del diablo, profetas del diablo, lo que ya todo expliqué, entonces el Eterno da una bendición especial. Entonces se vence, y vencer quiere decir esto, y con esto termino. Vencer quiere decir someter. Yo someto al pecado, someto a la impiedad, y quiere decir, vencer también quiere decir prevalecer, quiere decir prevalecer. Bendito es Yahshua Mashiach. No me dio tiempo de terminar la primera parte, pero si el Eterno lo permite, mañana con más calma también vamos a abundar más sobre esto. Y entonces, cuando tú veas que alguien tiene que ser expulsado toda Gabá de esta congregación, o que juega, etcétera, etcétera y demás, pues yo no te puedo contar lo que es secreto pastoral, pero tú vas a tener que discernir muchas cosas. Y si es que eres Kadosh, vas a decir: no, pues sí, claro, sí, lo expulsaron por fornicario, por adúltero, por borracho, por no sé. O sea, tienes que discernir eso y no irlo a buscar y apapachar a un sacerdote de Satanás. Eso es como opera. ¿Tú qué pensabas? ¿Que iba yo a hablar de un dragón que gruña y que lanza fuego, etcétera, etcétera? No, todo es encubierto. ¿Quedó claro? Bendito es el guarden su Tanaj, amado Sahim. Bendito es Yahshua Mashiach.